tipo P junto con un pedacito de material tipo N. Contacto metálico y me da una de las terminales. Contacto metálico y me da otra de las terminales. Esta es la estructura interna del DIAC, del diodo de AC. Son 1, 2, 3, 4, 5 pedazos de material semiconductor. Pero uno de los pedazos, material tipo N, como que está incrustado dentro del material tipo P, exactamente en la otra terminal. Entonces no tiene ánodo y cátodo como los dispositivos, todos los demás dispositivos, como el SCR, por ejemplo. Pero a esta le vamos a llamar MT1 y a esta le vamos a llamar MT2. Entonces no tiene ánodo ni cátodo. ¿Qué significa MT1? MT1 significa terminal principal, main terminal 1, y esta es main terminal 2. Main terminal 2. Entonces, esta es la estructura interna del diodo de AC, del DIAC. Entonces la podemos considerar como un dispositivo de dos terminales, ¿verdad? ¿Cuál es el símbolo del DIAC? El símbolo lo vamos a poner por acá, ¿verdad? Derivado de esta estructura interna, vamos a tener el símbolo del DIAC. Y el símbolo del DIAC, se van a dar cuenta que es un símbolo muy similar al de SCR, ambos que conducen en dos direcciones, y el símbolo es similar a este. Como conduce en esta dirección, puede conducir en esta dirección, pero también puede conducir en esta otra dirección, hacia arriba. Entonces, estas son las terminales del diálogo. MT1 y este es MT2. Este es el símbolo del diálogo. Muy parecido al símbolo del SCR. Quitamos esta parte, le ponemos la otra terminal y ya tendríamos el símbolo del SCR. Este dispositivo DIAC que conduce en ambas direcciones, ¿verdad? Puede conducir si acaso la terminal principal 2 es positiva. Voy a poner el símbolo del DIAC, sus terminales, M terminal 1, M terminal 2, ¿verdad? Una posibilidad de conducción es de que este sea positivo y este sea negativo. Entonces, hay la posibilidad de conducción en esta dirección de corriente, desde terminal principal 1 a terminal principal 2, pero debe de cumplirse una condición. Esta corriente va a existir en esa dirección, desde esta terminal a esta terminal, siempre y cuando el voltaje entre terminales, este voltaje entre terminales, voltaje entre MT1 y MT2, sea mayor o igual a un voltaje que le vamos a llamar voltaje de rompimiento. Pues cada uno de los DIACs tiene un valor de voltaje de rompimiento. Si se lo polarizo de esta manera y el voltaje entre estas dos terminales es mayor o igual que el voltaje de rompimiento, entonces conduce en esta dirección. Esta es la primera posibilidad de conducción. Primera posibilidad de conducción. Que lo haga entre terminal 1 y terminal 2, que conduzca corriente. Caso contrario es como si fuera un switch abierto. La segunda posibilidad, no es de positivo, sino es de posibilidad. Posibilidad de conducción. Posibilidad de conducción. Pues es, si sucede lo contrario a esto. Ahora, terminal principal 1 no va a ser positiva, sino la que va a ser positiva va a ser terminal principal 2.
Entonces, aquí voy a tener las terminales y el símbolo del dial. Aquí está el símbolo del dial. Entonces, aquí está terminal principal 1, terminal principal 2, ¿verdad? Ahora hago positiva esta y negativa esta. La estoy polarizando ahora de manera invertida. Ahora, fíjense, cuando este voltaje que hay aquí, voltaje entre terminal principal 2 y terminal principal 1, sea mayor que el voltaje de rompimiento, es este, ¿sí? Entonces ahora va a haber conducción en esta dirección de la corriente. La corriente va a conducir en esta dirección, en dirección contraria. Y bueno, cada uno de los diacs tiene su característica y una gran variedad de diacs, donde algunos diacs tienen un voltaje de rompimiento, por decir algo, de 30 volts. Algunos tienen un voltaje de rompimiento de 15 volts, etcétera, etcétera. Entonces, este valor de voltaje le vamos a llamar voltaje de rompimiento. D es voltaje de rompimiento. ¿Cómo lo podemos definir? Como el voltaje suficiente para que este dispositivo, cuando esté más y sea menos y queramos que conduzca en esta dirección, es necesario que este voltaje llegue al valor del voltaje de rompimiento. ¿Sí? Y si polarizamos de otra manera, ahora terminal principal 2, terminal principal 1, entonces hay posibilidad de que conduzca en la otra dirección, pero el voltaje de rompimiento, del voltaje ahora entre terminal principal 2, que es positiva, y terminal principal 1, sea igual a ese voltaje de rompimiento. ¿Okay? Este sería para el caso del dial. Es un dispositivo, repito, de dos terminales que puede conducir en ambas direcciones, siempre y cuando exista la condición. Si este voltaje aquí no supera esta corriente es cero. Si este voltaje llega a superar la corriente es en esta dirección. Si cambiamos la polaridad y el voltaje entre estas dos terminales supera el rompimiento, ahora la conducción va a ir en otra dirección. Algo similar al dial. ¿Sí? El triac. Y el triac significa, si el triac era diodo de AC, este significa triodo de AC. Significa triodo de AC. Triodo de AC. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia del dial, que era de dos terminales, di de 2, este es tri de 3. Este es un dispositivo semiconductor de silicio de 3 terminales. Este es un dispositivo semiconductor de 3 terminales. Y es bidireccional. O sea, es igual que este. Conduce en esta dirección y conduce en la otra dirección. Por eso se le llama dial, diodo de AC. Entonces, este es un dispositivo semiconductor de 3 terminales bidireccional. ¿Sí? Y podemos decir, es equivale a 2 SCR, equivale a 2 SCR en paralelo y opuestos.
Y habíamos visto cómo eran los SCR. SCR, aquí era como un diodo. Pero tiene una tercera terminal, un SCR. Ánodo, cátodo y compuerta. Pero es que nada más conduce en una sola dirección cuando el ánodo es positivo y el cátodo es negativo y es controlado por compuerta, cantidad de corriente compuerta. Entonces, dice que el triac es como dos SCRs en paralelo, encontrados, de manera contraria. Entonces, vamos a tener aquí como si tuviéramos el ánodo, ¿verdad? Pero encontrado, así. Aquí así. La terminal. Este sería el ánodo y el cátodo. Están encontrados. Este va hacia abajo, este va hacia arriba. Y aquí vamos a tener la terminal de compuerta. La terminal de compuerta por este lado. La vamos a tener aquí. La terminal, aquí la compuerta. Igual que su compuerta. Pero esta compuerta está en común con esta. Entonces, como que tiene dos ánodos y tiene dos cátodos de estructura del triac. Esto está unido así y esto está unido así. Y esto me da una estructura, un símbolo más bien. Esta es la estructura interna, como el equivalente de dos SCRs en paralelo, ¿verdad? Y esto me da un símbolo que lo vamos a escribir así, muy similar al diac. Ya no tiene ánodo y cátodo, porque están unidos el ánodo y el cátodo. El ánodo y el cátodo pueden ser exactamente lo mismo. Y aquí una tercera terminal, que viene siendo la compuerta, esta compuerta G. Entonces, este es como el diac. Terminal principal 1, terminal principal 2. Terminal principal 1 y terminal. Este viene siendo el símbolo del triac. Símbolo. Del diac. A diferencia del diac, el diac no tiene compuerta. ¿Qué quiere decir? Que puede subir a un voltaje de rompimiento y conduce. Esa es la única condición. Si este es positivo y este es negativo, la conducción es así. Si este es positivo y este es negativo, la conducción es en sentido contrario. Es exactamente lo mismo que va a suceder aquí. ¿Verdad? En el triac es un dispositivo que no tiene ánodo y cátodo, tiene terminal principal 1 y terminal principal 2, igual que el diac. ¿Verdad? Igual que el diac, pero el diac no tiene compuerta. Este sí tiene compuerta. Entonces, va a suceder lo siguiente. Si la primera posibilidad de conducción de este dispositivo es, si yo tengo el diac aquí, perdón, es SCR, no diac. Aquí están las terminales, ¿verdad? Aquí está la compuerta. Aquí está terminal principal 1, terminal principal 2, ¿verdad? La primera posibilidad de conducción es, si este es positivo y este es negativo, hay la posibilidad de que conduzca en esta dirección. ¿Sí? Y a diferencia del día que se necesitaba llegar entre ánodo y cátodo el voltaje de rompimiento inverso, ahora, fíjense, para que pueda conducir en esta dirección, ¿verdad? Sí se requiere un voltaje, que el voltaje entre terminal principal 1 y terminal principal 2 sea igual a un voltaje de rompimiento, pero este voltaje de rompimiento va a estar cambiado por una corriente de compuerta. Este puede ser modificado por una corriente de compuerta. Este es fijo.
este va a ser modificado por la corriente de compuerta. Así es de que aquí vamos a tener lo siguiente: cuando esta corriente sea grande, este voltaje de rompimiento inverso va a ser bajo. ¿Sí? Cuando esta corriente de compuerta sea baja, este voltaje de rompimiento va a ser alto. Entonces, el triac viene siendo como si fuera un dial con un voltaje de rompimiento variable por la corriente de compuerta que le estoy aplicando aquí. Esta es la primera posibilidad de conducir. Entonces, me está modificando el voltaje de rompimiento la corriente de compuerta. La primera posibilidad de conducir es entre terminal principal 1 y terminal principal 2, siempre y cuando este sea positivo y este sea negativo. Y el voltaje de rompimiento va a ser cambiado por la corriente de compuerta. Segunda posibilidad de conducción. Segunda posibilidad de conducción es que tenga esta, aquí está las terminales del triac. Terminal principal 1, terminal principal 2, y ahora no quiero que conduzca en esta dirección, y ahora quiero que conduzca, aquí la compuerta. Ahora hago positivo este y negativo este, entonces la posibilidad de conducción va a ser en esta dirección, pero requiere que el voltaje que hay aquí entre terminal principal 2, ahora es la positiva es 2, y terminal principal 1, ¿verdad?, sea mayor o igual que el voltaje de rompimiento, o que sea igual al voltaje de rompimiento, donde el voltaje de rompimiento va a ser cambiado por la corriente de compuerta. El voltaje de rompimiento es cambiado por la corriente de compuerta. Entonces voy a tener una segunda posibilidad de conducción. Puede conducir en esta dirección o puede conducir en esta otra dirección. Este vendría siendo el segundo dispositivo, ¿verdad? Entonces, si tiene posibilidad de conducir el triac en ambas direcciones, entonces tiene posibilidad de controlarle a una carga que sea alimentada con corriente alterna, tiene posibilidad de cambiarle su voltaje, por lo tanto, si es un motor, de cambiar la velocidad del motor, si es una lámpara, cambiar la intensidad de iluminación de la